Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial. No, había una cosa que mencioné creo que hace unos días, ¿no? Que es el Bitcoin, sobre todo el Bitcoin, más que el Ethereum y otras criptomonedas que están mucho más centralizadas. El Bitcoin, que es el paradigma de lo acuariano, ¿no? De lo descentralizado, y además daos cuenta todas las adherencias emocionales que suscita el Bitcoin, porque yo muchas veces digo cosas provocadoras para ver qué dice la gente después, un poco para provocar, para ver un poco qué emociones surgen de todo eso, ¿no? Porque una cosa que es muy técnica, ¿no? Como el Bitcoin, dices, pues yo digo que el Bitcoin es un sistema piramidal y se va a ir al carajo, ¿no? Yo dije eso más o menos, ¿no? Yo, bueno, además yo no tengo Bitcoins y no me interesa el tema, sé muy bien cómo funciona. José, Sí, imagínate que hace 15 días, hace un mes, hice un programa de astrología con unos invitados que me llevó Irene precisamente, y hablé del Bitcoin. Y Urano es la promesa del Bitcoin, pero cuando Plutón entra a Acuario, esa es la verdadera promesa de romper los paradigmas de lo financiero, porque de alguna manera el Bitcoin rompa la estructura de hace 20 años de hacer negocios y entra en la virtualidad. Claro. Es Sí. verdad que hay, O sea lo que decís, ¿no? Como que hay muchísima gente que son fans del Bitcoin, y el Bitcoin también es una cosa que, a ver, ya estaba de antes de que Urano entrara en Tauro, pero la primera entrada de Urano en Tauro en el 2018 fue el primer momento como de que se empezó a hablar generalizado del Bitcoin, empezó a salir en la prensa, ¿no? Fue el momento de boom absoluto. Y bueno, pues lo que comentábamos en el podcast anterior, ¿no? Hay muchos temas que ahora se están moviendo y que parece que van a ser la gran cosa, y que nos podemos encontrar ante la burbuja inmobiliaria 2.0 reconvertida a lo acuariano, ¿no? A través de Internet y de este tipo de monedas y de negocios también online. No, sobre todo que los aspectos dinámicos Urano-Saturno son bien conocidos por ser crisis monetarias. Está muy, muy relacionado con las grandes crisis monetarias. Entonces, y luego Saturno es lo piramidal. Entonces, claro, yo hice una simple asociación de ideas, una asociación libre de ideas, ¿no? Dije, bueno, Saturno lo piramidal, Urano en Tauro, que es la desmaterialización de la moneda, de lo financiero, etcétera, etcétera. Hice también algo de investigación, ¿no? Que me di cuenta que cuando Nixon proclama el famoso, lo que se llama el Nixon Shock en el 1971, que es cuando desvincula al dólar del patrón oro. Sí. Y claro, él lo hizo por una razón muy egoísta, no consultó con nadie, porque de esa manera todos financiamos la deuda pública americana. América puede incurrir una deuda inmensa porque se la estamos financiando todos, porque todos compramos dólares, ¿no? Entonces fue un movimiento, digamos, y fue justo en ese momento cuando él hace ese anuncio. Estados Unidos en su carta natal tiene un trígono Urano-Saturno, con Urano en Géminis, Saturno en Libra. Bueno, pues en aquel momento estaba Urano en Libra y Saturno en Géminis, justo en conjunción con, sí, estaba en conjunción inversa con los dos planetas de Estados Unidos, ¿no? Y claro, en signos de aire es desmaterialización, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora yo comentaba que con el Bitcoin damos un paso al frente, vamos todavía hacia una no solamente desmaterialización, sino descentralización total. Claro, que es muy acuariano, pero claro, el problema de esta descentralización es que consume tantísima energía, porque el funcionamiento del Bitcoin es muy fácil de entender. En cada computadora de cada persona que tiene Bitcoins
está todo el ledger, está todo el libro mayor. Está todo el libro mayor, todo. Y cada vez que hay un cambio en el libro mayor se repercute en millones de computadoras. Con lo cual, por supuesto, es imposible defraudar, por supuesto que es imposible defraudar, pero el mantener eso energéticamente es muy complicado, es muy complicado. El Bitcoin consume tanta energía como todo Argentina, en cada instante, ¿no? Entonces, y luego es una moneda que es tan volátil, claro, que tú no la puedes utilizar para comprarte una pizza, o para pagar el alquiler de tu casa. Hay gente que me escribió diciendo, pues yo sí que pago mis pizzas con bitcoins, y yo pensé, digo, pues eres tonto porque si esperas un mes o dos, tu bitcoin va a valer el doble. Págalo con euros normales o con dólares normales. No te gastes los bitcoins en comprarte una pizza, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo dije aquello un poco para provocar y para ver qué pasaba, ¿no? Y me he dado cuenta de eso, que Bitcoin es un referente ya emocional, ideológico, más que técnico, ¿no? Y es romper un paradigma, José, porque, digamos, yo conozco el Bitcoin porque hice inversiones en Bitcoin y yo le hago el seguimiento. ¿Para qué? Para mirar esos cambios de Urano a nivel empresarial. Entonces, cuando asesoro empresarios, le hablo de esas alternativas, porque hay que romper paradigmas realmente. Sí, a mí me pasa como a Warren Buffett, ¿no? Que es un gran inversor, que él dice que él no invierte en nada que no entiende. Y como no entiende el Bitcoin, pues no invierte en Bitcoins, ¿no? Yo sí entiendo el Bitcoin, técnicamente lo entiendo, pero la dinámica que hay detrás del Bitcoin me parece que es piramidal. Me parece que es piramidal. Claro, y esto a la gente le provocó mucho, porque claro, el Bitcoin es el sinónimo de la democracia. Claro, porque digo, no es democrático. ¿Un Saturno en Acuario, José, podría ser? Una especie de Saturno en Acuario, una pirámide, pero que claro, no parece. Es una pirámide acuariana en la que todos son, como decía en Brave New World, ¿no? Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que los demás, ¿no? Y es lo que pasa con Bitcoin. Todos son iguales, pero algunos son mucho más iguales que otros, que es lo que llaman the whales, las ballenas, ¿no? Que son la gente que compró primero. La gente que compró primero, esos son mucho más iguales que los demás, ¿no? Lo que yo sí veo, además, al margen del Bitcoin, es un cambio grandísimo en el paradigma del propio banco, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus, además de todo este sistema energético que estamos viendo, sí que ha traído que la gente con esto de no tocar moneditas, no tocar billetitos, ya con esto de las tarjetas de crédito, el contactless, el que la aplicación del móvil ya no hace falta ni la tarjeta, voy con el móvil, plan, y lo pago todo, y no es una criptomoneda, ¿no? Pero lo tengo todo tan sencillo, tan fácil, que es posible que a lo mejor cuando entre Plutón en Acuario lo que vemos es no la desaparición total, pero quién sabe si la prácticamente infravaloración de billetes y monedas, ¿no? Incluso la oficina física de los bancos, estamos tendiendo a bancos que cada vez tienen menos sucursales, que tienen menos servicios. Sí, pero yo no lo tengo tan claro, la desaparición del dinero negro, hablando con total franqueza. ¿Por qué se conservan los billetes? Porque la economía... Se puede defraudar por ahí, claro. Claro, la economía sumergida es importantísima. En un país como España es prácticamente el 30% del PIB, ¿no? Y hay países en que es la mitad o incluso más, ¿no? Bien, entonces esto no va a desaparecer, y no va a desaparecer ¿por qué? Porque tendríamos que cambiar el orden social y económico totalmente para que esto desaparezca, ¿no? Y esto te lo puedo decir con total seguridad, lo que digo. No va a ocurrir. He sido director financiero bastantes años, entonces muchas empresas no podrían sobrevivir. La mayor parte de las empresas de este país, de España, imagino que en Colombia es igual, sí lo hacen todo en A. Simplemente no pueden sobrevivir. No podrían pagar el colegio. No, acá hay una estructura muy sólida a nivel del dinero fiat, que es el de los bancos, porque el Bitcoin en Colombia, aunque hay gente que tiene fuerza,
no está tan posicionado en la mente del común de la gente. En eso estoy de acuerdo con José, o sea, la economía además está estructurada sobre la solidez de un banco, pero múltiples ingresos, y la gente vive de endeudar. Es un sistema muy, muy ortodoxo, Y hablando de empresas, realmente. José, ¿qué opinas tú de la astrología empresarial? Bueno, yo he practicado astrología empresarial a punta de pistola, bajo amenaza de muerte muchas veces, ¿no? Pero tenía muchos clientes pues, que tenían empresas y tal, ¿no? Entonces, y bueno, y a mí siempre me interesó, porque siempre me interesó el mundo financiero, porque trabajaba en el mundo financiero, ¿no? Pero ahí hay una dificultad básica para mí, y es que una persona nace, inspira por primera vez y decimos, ya está, ahí está, esta es su carta natal, ¿no? Pero cuando inspira una empresa por primera vez, los americanos tienen dos baremos, uno que es el momento de publicación en el registro de comercio, que eso tiene la dificultad de que en muchos países publican a medianoche o a mediodía, entonces todos te salen con el sol en el medio cielo, con el sol en el fondo del cielo, ¿no? O lo que los americanos llaman the first dollar chart, la carta del primer dólar, de cuando de tu primer ingreso, de cuando entra en tu cuenta bancaria el primer euro, el primer dólar, el primer peso, ¿no? Que también puede tener su cosa, ¿no? Pero también puede ser el momento en que produces el primer bien, en que entregas el primer servicio, ¿no? Es muy complicado, no está claro. Y luego una empresa es una entidad abstracta, mientras que nosotros no somos entidades abstractas, somos bien concretos, ¿no? Y ahí tengo un problema, pero sin embargo, viendo las cartas de algunas empresas te das cuenta de que sí. Entonces, bueno, yo lo que hacía era normalmente dar unos consejos muy básicos, ¿no? Para no equivocarme nunca, ¿no? Que es, por ejemplo, mucha gente estaba asustada porque decía, no, es que está Mercurio retrógrado, ¿cómo voy a abrir una empresa con Mercurio retrógrado? Yo decía, no, puede ser muy buena empresa si lo que tú haces es, por ejemplo, tú reformulas lo que otros han hecho antes que tú. Cuando tú creas síntesis, reformulas, reelaboras, traduces, por ejemplo, este tipo de cosas. La retrógrado es cuando haces una reelaboración de algo, ¿no? Una Entonces, revisión. ahí pues, sí, puede ser interesante, ¿no? Justo esta mañana he leído yo que Apple hacía un montón de lanzamientos con Mercurio retrógrado, un montón de lanzamientos importantes los hacía con Mercurio retrógrado. No se sabe si era intencionado o no, o sencillamente casualidad. Bueno, casualidad no, algún tránsito habrá ahí sobre la carta que les hacía tomar esas decisiones, ¿no? Seguramente. Pero es curioso, ¿no? Porque en realidad hay muchos tránsitos, muchas retrogradaciones que las tenemos como muy demonizadas y luego resulta que no son para tanto. No. Mira, yo conozco una persona, que además es un familiar mío, que es Géminis, Sol conjunción Mercurio, Mercurio retrógrado y habla 5 idiomas. Imagínate. Claro. No, y hay una realidad, es que uno no puede montar una empresa dependiendo de un Mercurio retrógrado. El mundo de los negocios funciona, quiéralo o no, y esa energía es necesaria para algún aspecto. O sea, nosotros en Colombia, ¿cómo se montan las empresas y cómo le aconsejo yo a las personas? Acá hay un instrumento que es la Cámara de Comercio. Entonces yo siempre le digo a los empresarios, dependiendo de la hora donde vayan a montar la empresa, va a activar ciertas áreas. Si es a las 2 de la tarde, hora Colombia, activa negocios con el extranjero. Entonces va a depender mucho del signo donde esté y de las cualidades de la energía de los planetas. O sea, es bien relativo, pero la experiencia que yo tengo a nivel empresarial
es que la empresa al montar una carta es como que tuviera carne y hueso, se vuelve real, no queda etérica, se vuelve real en la que... Sí, lo que comentabas, Irene, por ejemplo, de los anuncios de Apple con Mercurio retrógrado, es muy inteligente porque las cosas que haces con Mercurio retrógrado, los mensajes que pasas con Mercurio retrógrado, los vas a memorizar mejor, porque Mercurio va a volver a pasar por ahí de nuevo. Es decir, vas a revivir ese mensaje, ¿eh? Y si te sacan eso, un nuevo producto de Apple, a lo mejor la primera vez te pasa un poco desapercibido, pero unos días más tarde dirás, ah, coño, y aquel producto de Apple, o qué alguien bonito. te va a hablar de ello, ¿no? O alguien te lo va a recordar. Es decir, que nunca se sabe, ¿no? Otro truco es la luna en Tauro. La luna en Tauro. La luna en Tauro, la luna nueva, ¿no? La luna También. nueva, efectiva, la luna creciente, la luna nueva, todo esto, que son trucos que funcionan bien, ¿eh? La luna en Tauro realmente funciona bien, y si además es creciente, pues ya ni te cuento. Es que yo no me he fijado, por ejemplo, en las campañas de marketing que usaban en Apple, no me he fijado, pero hay una cosa que se usa, que es la disonancia cognitiva. No sé si habéis visto alguna vez una campaña en la que hay una palabra escrita mal, adrede y cosas así para llamar la atención, ¿no? Incluso en bares, ¿no? Que están escritos así, incluso en bares, el nombre de bares, el nombre de cosas. También es muy típico, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú fíjate como si tú lanzas en Mercurio retrógrado, igual tú generas algún tipo de confusión o hay algo de tu mensaje que la gente no lo pilla bien, pero precisamente eso hace que lo remiren o que pregunten o que busquen o que investiguen y al final ¿qué consigues? Pues llamar la atención y que la gente hable de ti, ¿no? Lo típico de que, vale, igual están hablando de mí y para nada es lo que yo quería que hablaran, pero ¿qué más me da? Pero te dan publicidad. Claro, si estoy llamando la atención, que es lo que quería. No creo que Apple lance campañas al azar. O sea, no. Al final creo que el departamento de marketing, creo que la astrología, ya sea en su vertiente personal, en su vertiente empresarial, es una herramienta para tomar conciencia. Y cuando tomas conciencia, pues empiezas a tomar otras decisiones. Claro. Que puede que den unos resultados que a lo mejor no eran ni siquiera los que tú esperabas, ¿no? Porque creo que es una falacia pensar que podemos controlarlo todo de esa manera, pero dentro de las miniaturitas que somos en un ente supra, pues tener un poquito de conciencia para tomar unas pequeñitas decisiones y observar. Y al final es la constatación, ¿no? Esto funcionó, no funcionó, qué repercusión tuvo. Es que el propio conocimiento de la astrología acaba impactando en tu destino. O sea, no sé si conocéis la anécdota de Nightbot, el creador de las direcciones primarias. No sé si conocéis su anécdota de cómo... Yo no la conozco. Bueno, pues él miró sus direcciones primarias y vio que iba a pasar por una etapa difícil. Se fue, compró un montón de víveres, se encerró en su casa, apagó las luces, cerró todo. Y los ladrones pensaron que no había nadie, entraron y lo mataron. Imagínate. Eso Eva sería como morir de éxito, pero en este caso a la inversa. Es como morir de éxito, pero a la inversa. El propio conocimiento de la astrología provoca que ese futuro se dé, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que tú sabes... Probablemente se hubiera dado otra forma, pero lo manifestó así. Claro, podría haberse dado de mil maneras, ¿no? Si esa autoprofecía cumplida es interesante. Claro, claro, la energía estaba ahí, pero se manifestó así como una dentro de todos los potenciales que puede haber, ¿por qué no vas a atraer aquel en el que te estás enfocando? A partir de la interpretación que tú hagas de un acontecimiento que tú veas en una carta. Eso lo hemos dicho además en muchos capítulos de astrosinergia, ¿no? Y tú lo dices, Eva, que las cosas ocurren dos veces, primero cuando las pensamos y luego cuando las hacemos. Sí, yo conocí un caso muy divertido a un consultante mío que era un deportista de élite y que de hecho era el entrenador del equipo de un país en América. No diré más para que no identifiquéis a la persona, ¿no? Y era un deportista de élite. Y este hombre creía mucho en la astrología. Entonces fue un astrólogo español muy famoso, tampoco diré su nombre,
pero es un poco de la antigua escuela, de la vieja escuela, ¿no? Muy, muy famoso. Y este hombre le dijo, coño, el retorno solar de este año, el sol en la casa 8, terrible, ya sabéis la mala fama que tiene la casa 8 en el retorno solar, terrible, te vas a morir o te van a operar, no sé qué. Tal, y yo le dije, cuando vino a verme, le dije, pero tú date cuenta que estadísticamente una vez cada 12 años tenemos un retorno solar en la casa 8, con lo cual en una vida normal pues vas a tener 6, 7 retornos en casa 8 y no te mueres ni te pasa nada, ¿no? Normalmente con un poco de suerte a lo mejor incluso tienes un año con mucho sexo, ¿no? Bien, entonces él me contó lo que le pasó porque él estaba en el altiplano en aquel momento, en Perú, y se empezó a mirar para coger aviones, para irse para aquí, para irse para allá, para que no le cayese el sol en la casa 8 ese año, y perdió el avión y entonces casi que se muere de una leucemia galopante que le entró allí mismo, que le tuvieron ya que mandar un avión desde España para trasladarle y tal y cual. Y yo le dije, ¿te das cuenta que todo eso es el poder de la sugestión, ¿no? Perdiste el avión, te quedaste en el altiplano. Digo, si te hubieras ido a España o en Vladivostok, esa leucemia ya la tenías, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Yo por eso cuando tienes el sol en la casa 8, yo siempre les digo, no, vas a tener mucho sexo este año. Sí, porque bueno, luego si no lo tienen, pues que me echen a mí la culpa. Bueno, pero un sol en casa 8 en realidad, o sea, yo por ejemplo lo he tenido más que de costumbre, porque pues me ha coincidido que 4 años lo tuve, y, o sea, a los 4 años lo volví a tener, cuando me tocaba ya en otra casa me volvió a tocar en la casa 8, ¿no? Y realmente a mí lo que me ha servido es para priorizar un montón. O sea, ha sido como para saber qué es lo que de verdad, en lo que me quiero enfocar y en lo que no, ¿no? Para no desgastar energía, es para lo que me ha servido y para terminar cosas. No te preocupes, energía de Géminis, no te preocupes por el niño. Es tertulia geminiana, no pasa nada. No pasa nada. Estas son cosas que pasan, cosas del directo. Bueno, que no estamos en directo, pero como si estuviéramos. ¿Qué es eso? Que me ha servido como para priorizar, ¿no? Para decir, bueno, en esto me quiero enfocar, esto sí, esto no, esto me importa, esto no quiero gastar mis energías en esto. Entonces yo lo que suelo aconsejarles cuando veo un sol en casa 8 en Revolución Solar es precisamente eso, que hagan como su lista de prioridades. Sí, la casa 8 es, en fin, los que la tenemos en natal, poblada, es como vivir en el death row continuamente, estás viviendo en capilla, como se dice en español, estar en capilla, ¿no? Estás ya preparando tu alma para ese paso, ¿no? Y entonces efectivamente priorizas porque, claro, hay un dramatismo, es una energía muy dramática, ¿no? La de la casa 8. Es una muerte permanente, José, es que tener el sol en casa 8, un cúmulo de planetas, es morir y renacer. Fíjate que a nivel cabalístico, la casa 8 es la clave de la muerte. Y la muerte es a qué tienes que morir hoy y renacer mañana. Realmente sí, eso. Además en Colombia ahora mismo tenéis esa oposición Sol-Plutón en vuestra carta natal de Colombia. Ayer se lo estaba diciendo a unos clientes míos que la verdadera crisis empieza en febrero del otro año. Plutón le hace oposición al Sol natal de Colombia y la verdadera crisis empieza en febrero. Es una oposición perfil. Entonces sí, eso es lo que estamos viviendo acá, el renacer de la conciencia como colombianos. Sí. No, de hecho, yo prefiero a veces analizar la carta de un país que la de una empresa.
porque un país sí que tiene personalidad, un país tiene un espíritu. Y una historia, José, y una historia que puedes comprobar. Y una historia, efectivamente, que puedes comprobar, ¿no? Como en el caso de Colombia. Fijaos, Colombia, qué caso tan interesante. Colombia tiene el sol en casa 2. Tiene el sol en casa 2 en Cáncer, al final de Cáncer. ¿No? Sí. Y Colombia ha sido el único país de América que durante siglos no ha tenido deuda exterior. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Pero es el sol en casa 2, es no debo nada, lo tengo, yo tengo, no debo. La casa 8 es yo debo, la casa 2 es yo tengo, ¿no? Y ahora tienen a Plutón en casa 8 y ahora tienen una deuda importante. Claro, ahora tienen un problema de deuda. Y no solo eso, si tú ves a Colombia tiene la luna en Aries. Entonces, la cultura del colombiano es la impulsividad. Y la luna te habla del dinero, que es la tenacidad del colombiano. Entonces, somos muy impulsivos para buscar la autoprotección, que eso es Cáncer, ¿no? Es un caso bien interesante. Pero la crisis todavía no ha empezado. Yo le digo a mis colegas astrólogos colombianos que eso va a empezar en febrero. Cuando Plutón haga una conjunción partil al Sol, empieza la verdadera crisis pues, acá. Si la crisis no ha comenzado en Colombia, lo que estáis viviendo ahora, ¿qué es? Porque, imagínate, es el preámbulo. Cuando llegue la crisis de verdad. Cuando llegue la crisis de verdad. Bueno, de todas formas, los aspectos aplicativos son fuertes, ¿eh? Son más fuertes incluso que los separativos. O sea, que si está a 3 grados del sol, ya está dando lo más que puede dar, probablemente, ¿eh? Y el cambio lo están haciendo son los jóvenes. Aquí lo que se está muriendo son las estructuras de los políticos tradicionales y los jóvenes se están uniendo al pueblo indígena para generar una nueva visión. Es un caso bien interesante cómo se está dando, porque se está desestructurando todo lo que José decía que traíamos durante siglos nosotros. Entonces, eso es muy, muy cierto. Esa oposición va a generar crisis. Para mí empieza en febrero del otro año la verdadera crisis. Y en marzo son elecciones presidenciales. Entonces, ahí es donde los políticos van a poder medir qué tanta credibilidad van a sostener. Yo creo que, a ver, tanto las cartas de países como las cartas de negocio, bajo mi punto de vista, sí que funcionan. Y en realidad, en un país es verdad que tienes la historia, que son como años y años de recorrido para saber calibrar la carta, pero bueno, también a nivel personal tienes menos años o a nivel empresarial tienes menos años para corroborar, pero todos pasamos por ciclos y todos pasamos por etapas, ¿no? Y bueno, se puede ver a lo mejor con empresas que ya llevan un recorrido, se comprueba y se ve, ¿no? Como que tuvo tal tránsito y, oye, pues tuvo una crisis o un socio se fue y eso se comprueba y se ve realmente. Entonces, claro, es lo que hablábamos en el primer podcast. Muchas veces tú las cosas las compruebas en la práctica, ¿no? Tu lógica te puede decir, no, eso no puede ser, pero luego cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás investigando es cuando lo compruebas. Igual que muchas veces la lógica también te ayuda, porque hay veces que juega en tu contra y tú dices, no, esto no puede ser, y luego ves que sí, compruebas que sí, pero hay veces también que estás estudiando o leyendo a algún autor de astrología, ¿no? Que, bueno, pues la casa 4 que es el padre y la 10 que es la madre, ¿no? Este tipo de cosas y tú empiezas a ver y decir, pues no me cuadra tanto, ¿no? Y compruebo y veo que no, y ahí la lógica sí que te ayuda. Entonces,
hay veces que uno solamente tiene que ver qué es lo que se cumple y qué es lo que no. Yo creo, Irene, que aquí se juntan dos cosas que hemos tocado ya, ¿no? Por un lado, es la vinculación energética de tu carta en comparativa o sinastría con la carta de la empresa, y segundo, el poder de esa sugestión, en el sentido de que, sugestión en el buen sentido. Si tenemos varias teorías, yo creo, que es la teoría del primer ingreso, la teoría de cuando registro la empresa y demás, y yo me vinculo con una de ellas, yo digo, no, para mí, yo creo en la astrología y la uso, cuando yo constituyo la empresa, para mí ahí nace la empresa y tiene la carta fundacional de la empresa ahí. Ya me estoy sugestionando con esa energía. Entonces, entre esa energía y el vínculo que yo hago con ella, que formo parte de ella, más el poder energético, eso que digo, pues al final ahí tienen la respuesta. Eso unido al proceso que uno tiene de investigación, como yo decía antes, ¿no? Voy corroborando lo que me va pasando y lo que le va pasando a mi empresa, pues ya tienes el tinglado montado, ¿no? Yo creo que una regla que puede ser válida para cortar el nudo gordiano ese de cuándo levantas la carta natal de una empresa, ¿no? Para mí es cuando produce el primer objeto o el primer servicio, cuando entrega porque la función de una empresa es producir algo, sean servicios, sean bienes, ¿no? Esa es la función, esa es la razón de ser profunda de la empresa. Más que ganar dinero, yo diría que ganar dinero es una consecuencia, es un corolario. Entonces, yo diría que Coca-Cola es cuando produce su primera Coca-Cola. Ford es cuando saca en su cadena de producción su primer coche. Y la guerra empieza cuando cae la primera bomba. ¿Es cuándo empieza oficialmente una guerra? Para mí es cuando cae la primera bomba. No cuando se declara la guerra, sino cuando se dispara el primer tiro. Cuando se dispara el primer... Es interesante esto, ¿no? Porque yo lo comprobé por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial también, cuando se dispara el primer tiro, cuando los alemanes entran en Polonia y disparan el primer tiro. Es muy interesante la carta de ese momento. Igual que en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes bombardean Bruselas, es lo primero que bombardean, Bruselas. Y en el momento en que están bombardeando Bruselas, nace Julio Cortázar. Es curioso. Están naciendo en el momento que están cayendo, junto a la embajada argentina, están cayendo bombas alemanas y tal, ¿no? Entonces, eso es interesante, ver, porque una guerra que produce bombas, tiros, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante, es ver cuándo produce la primera, tal. Si tienes un bar, yo diría que es el momento en que sirves la primera cerveza, o el primer trago de vino, la primera tapa, ¿no? Es que a mí me parece que el mundo de la empresa para mí es un mundo fascinante, y a mí, por ejemplo, la astrología empresarial siempre me ha ayudado todavía más a desvincular a la persona del negocio. Estoy acostumbrada a ver por motivos profesionales, y me da igual que sea un socio único o que sean varios socios, cómo hay una absoluta confusión entre yo, persona, y mi negocio, si somos el mismo, porque estoy funcionando como autónomo o como una sociedad limitada unipersonal, o yo, socios con el negocio. Entonces, al final, poner ese punto de consciencia de que realmente tú no eres tu negocio. En los inicios de los emprendedores, cuando inician una actividad ya empresarial, al final es importantísimo llegar a esta disociación, porque si no es un autoempleo con muchas cargas, no llegan a distinguir que el negocio es el negocio y que a lo mejor ellos les están haciendo bastante más daño a sus negocios que beneficio. Y en el caso de las sociedades, con más motivo todavía, porque entonces ya no es tu propio ego, tu propia necesidad, ni siquiera la de tu socio, sino que estás al servicio de un bien mayor. Entonces, creo que hay muchas opciones como para entender ese primer momento. Yo no creería que sea siempre vinculado con el objeto del servicio o la producción o lo que sea, porque en el caso de la constitución de sociedades, el mero hecho de ir a un notario y firmar un documento ya está implicando que creas algo que te trasciende a ti como persona. Entonces, ese acto jurídico ya tiene una energía. Entonces, una vez escuché algo que me pareció como muy bonito, que decía que realmente el negocio te elige a ti para vehiculizar algo y que tú eres un mero guardián o guardiana. Entonces,
creo que el negocio es como un gato, Eva. Eva, ese es el caso de Astrosinergia. Cuando dice la sinastría de todo el grupo, Astrosinergia fue creada para potencializar las habilidades del grupo y Astrosinergia nos eligió de una u otra manera. Es que la astrología empresarial también hay que verla como un tema energético real, que así se mueve en el mundo de los negocios, une voluntades y con un propósito específico. Para mí el mayor propósito, o por lo menos así la utilizo yo cuando trabajo con los empresarios, es minimizar los problemas, que implica en muchas ocasiones la falta de distancia con respecto a lo que estás haciendo. Eres el principal obstáculo en muchos negocios, eres el principal obstáculo de tu empresa, tú, tu socio, tu actitud, tu miedo. Entonces, aunque sea un poco subjetivo elegir una fecha, un momento a partir del cual puedan darse unas características y empezar a ponerte al servicio de esas características para hacer eso realidad, me parece que es un buen ejercicio de dejar de torpedear tu empresa. A ver, yo eso sí que lo he visto mucho, en los últimos años con los emprendimientos online y sobre todo con el tema de las redes sociales y todo eso. Es verdad, se confunde mucho el quién soy yo y quién es mi negocio, ¿no? Y muchas veces no hay hay una identidad que se acaba convirtiendo, el negocio se come a la persona o la persona se come al negocio y sí que genera muchos problemas, sobre todo a nivel psicológico. Genera muchos problemas sobre todo a ese nivel, porque ya uno no sabe si lo que está comunicando lo debe de comunicar en ese tipo de cuenta profesional o si lo tiene que hacer en otra. Y eso lo he visto mucho en otra gente, ¿no? Hay gente que yo observo, porque yo la verdad que soy usuaria de redes sociales a nivel personal y luego ya, una vez que una red social a nivel personal me convence, la empiezo a usar profesionalmente, ¿no? Entonces observo muchísimo. Y veo eso en mucha gente, la verdad. Sobre todo el tema de los stories de Instagram, ¿no? Y todo eso. Muchas veces como que, uy, se está mezclando todo. Y bueno, puede llegar a ser bueno, porque en algunos casos para vender y tal, pues la cercanía es buena, pero también provoca muchas confusiones a nivel psicológico, es lo que digo, ¿no? Y mucho de la casa 10 metiéndose en la 4 y la casa 4 metiéndose en la 10. Esos desequilibrios se dan. Y hoy en día está muy, bueno, en los últimos años lo he visto. Ahora igual ya la gente está como más, no sé qué, no sé por qué, pero parece como que se han hecho también más conscientes de eso. Pero en los últimos 2 años, los últimos 3 años, sí que ha sido algo que es una tendencia que he observado mucho, ¿no? Y bueno, quizás ha sido el tránsito de Urano en Aries, probablemente, que además, bueno, Urano en Aries fue el boom de las redes sociales, en realidad. Claro. Este soy yo a nivel tecnológico, ¿no? Esto es mi identidad tecnológica. Eso ha sido algo que se ha visto mucho desde el tránsito de Urano en Aries, fue el boom de YouTube y bueno, todo eso. Entonces yo creo que sí, ha sido como esa cosa de, a ver, es un terreno nuevo y cuando tú empiezas a emprender en un terreno nuevo, que encima es un terreno que originariamente era para un uso personal, ¿no? Y no tanto profesional como son las redes sociales, pues cuesta llegar a tener ahí una metodología o hacer las cosas bien hechas, digamos, cuesta bastante, claro, porque uno hay también un poco como la inercia de seguir lo que otros están haciendo. La pregunta es, ¿iremos hacia atrás en algún momento? Antes hemos hecho esta pregunta de otra manera, ¿no? Con otras temáticas del mismo estilo, pero ¿creéis que iremos hacia atrás en algún momento en temas redes sociales? No, yo creo que no, o quien quiera mantener... No a corto plazo, ojo, digo de aquí a... No, o quien quiera mantenerse atrás, creo que toda esa parte, y lo conecto con algo que decía antes también José, ¿no? La conciencia individual yo creo que está en vías de extinción. Entonces, todo aquel que surgió con un Urano en Aries para proclamar el yo, se va a pegar un batacazo importante cuando se dé cuenta de que al otro no le interesas.
Es que tú al otro no le interesas. Es que a mí me gusta mucho un copywriter que dice muy, muy abiertamente, tú lo que haces o lo que vendes no le interesa a nadie. Lo que al otro le interesa es cómo le transformas la vida. Entonces, si no te pones al servicio realmente y al final es qué ideas tienes, creo que en el futuro, no sé, la empleabilidad será a partir de las ideas que puedas aportar y que evidentemente no serán las que sentaron cátedra en un momento, sino que serán cambiantes, serán colaborativas, serán cooperativas. Es lo que yo hablaba, fíjate, Eva, en la conferencia internacional, ¿no? con Irene, que hablábamos un poco, yo desde la perspectiva de recursos humanos, de que efectivamente las competencias cada vez vamos más al soft skill, vamos más al... Bueno, es que ya doy por hecho de que en un mundo global donde la educación pública sigue siendo fuerte y donde es fácil acceder a la cultura más que en generaciones atrás, hoy que todo el mundo tiene un B2 de inglés, hoy que todo el mundo tiene un máster, hoy que todo el mundo tiene una carrera, ¿quién eres tú, no? Y no es quién eres tú, decíamos, con esa energía ariana, ¿no? De quién eres tú, sino qué me aportas tú. ¿Por qué tú y no el otro? Pero es que para mí las soft skills están ya en el Pleistoceno. O sea, eso tendría que ser ya de serie. Que tú contrates a alguien con habilidades blandas tiene que venir de serie, porque si no es un tipo o una tipa asocial que lo mejor que puede dedicarse es a investigar él solo o ella sola, pero no puede formar parte de un equipo. Yo creo que a partir de ahora lo que vamos a buscar es qué ideas tienes y para eso tenemos que invitar a la gente a que realmente conecte con lo que a esas personas les resulta esencialmente fácil porque es lo que pueden explotar. O sea, tenemos que invitar a la gente a que piense. Y eso en el empresariado tradicional no se ha dado, no gusta, porque no tenemos gente... El empresariado tradicional, Eva, está en... Ahora me meto en soft skill. Ahí está. Pero es que, vuelvo a lo mismo, es pleistoceno. Entonces, no se trata de que tú contrates a alguien para que ejecute lo que tú ideas, porque entonces eres el principal cuello de botella de cualquier negocio, aparte de que no tienes la verdad absoluta. Se trata de que contrates a alguien para que sus ideas sigan potenciando la pequeña semilla que tú un día sembraste y que a lo mejor ni siquiera era tuya, que te vino dada, pero que tú solo no llegarás a ningún sitio. Entonces, me parece un cambio de paradigma tan brutal que evidentemente en ese futuro me da igual que estés en Hong Kong, en el Moncayo o que estés en la playa en chancletas, lo que quiero es tu mente. Entonces, sigo pensando desde el punto de vista empresarial, yo siento inquietud por los empresarios tradicionales, que todavía los hay muchos. España es una empresa familiar en muchas ocasiones que todavía tiene más connotaciones, en un gran porcentaje es pequeña empresa y es familiar. Entonces, tiene que volársele la cabeza a mucha gente para transformar lo que lleva tantos años arraigado. No sé si las nuevas generaciones que hablábamos el otro día que estén en ese retorno de Saturno y que empiecen a abrirse, crearán algo distinto, pero si tú la sangre te corre por las venas, si tú eres un empresario de tradición y de familia, lo que has visto no tiene nada que ver con lo que va a pasar. Yo creo, Eva, eso, que se van plantando semillas y que la clave es el retorno de Saturno de los millennials y el retorno de Saturno de la generación Z. Cuando esa gente esté ahí, es cuando realmente esto se va a sentar bien de verdad. Ahora mismo, decíamos, por ejemplo, a mí que me gusta la historia, en España siempre históricamente llegaban las cosas tarde, había un avance en Europa y luego llegaba a España, ¿no? Pues a nivel empresarial pasa un poco igual. Hay una tendencia energética, pero a la empresa le llega un poquito tarde. Por eso te decía, yo desde los recursos humanos, ¿no? Que lo he vivido, lo he trabajado, que ahora se ven las soft skills y se están empezando los temas de creatividad, los temas de que te aporto, pero muy por encima. Pero claro, en muchos casos sigue habiendo empresarios que son un poquito más mayores que un millennial aún. Yo lo que veo es, quizás con mi perspectiva de ser un turista en España, porque me considero un turista. Yo volví a España ya jubilado y vivo como un turista prácticamente, ¿no? En inglés hay una expresión que es el grey rhinoceros, el rinoceronte gris, que eso significa
cuando hay un peligro inminente y no quieres verlo. Y no quieres verlo. Te está cayendo el piano encima y tú sigues tomando tu café como si nada, ¿no? Entonces, en España es algo que yo lo he visto con el COVID, este relato ya muy pesado de queremos volver a la normalidad. Queremos volver a la normalidad. Incluso en cierta región española, la campaña política que ha ganado al final es queremos tomar cervezas en una terraza. Es decir, queremos volver a tomar cervezas en una terraza. Fíjate, José, que si no me equivoco, España es un país un poco sagitariano. Es muy sagitario. Muy sagitario. Es un sagitario. Y al final está potenciando a Capricornio, en el sentido de que Capricornio mete esa estructura piramidal, pero Sagitario dice, bueno, esta es mi idea y de mi idea y de mi visión no me saca nadie. Y entonces, por eso muere. Yo a veces me siento un cierto pánico, tengo sudores fríos. Cuando oigo a la gente, yo vivo en una región turística, ¿no? En Alicante. Entonces, todo el mundo aquí, el mantra es ¿cuándo volverán los ingleses? ¿Cuándo podremos volver a como estábamos antes? Ese es el mantra. ¿Cuándo podremos todos los camareros, la gente de mantenimiento de hoteles y tal, cuándo podremos volver? Y yo digo, cielo santo, nunca. Esto no va a volver nunca, nunca volverá a ser el mundo como fue. Volverán algunos turistas, por supuesto, claro. Pero es que cuando vuelvan los turistas, el nivel de las aguas ya habrá subido 2 o 3 metros y Benidorm, la playa estará a la altura de los rascacielos de tercera línea de playa. Es decir, y no se quieren dar cuenta de todo esto, del cambio climático, de la desaparición del turismo de masas, de la desaparición de los espectáculos de masas, todo esto is gone, esto se ha ido para siempre, igual que muchas otras cosas, ¿no? La gente no quiere verlo y gasta mucha energía, cientos de miles de millones de euros en subvenciones para los hoteles, los restaurantes, los bares. Por el amor de Dios, dales ese dinero, pero para que se reciclen, para que hagan otra cosa. Porque España es el país con más bares por habitantes del mundo y probablemente del universo y probablemente de todos los universos paralelos que puedan existir, ¿no? Entonces, digo, ¿para qué queremos tantos bares? Vamos a reconvertir a esa gente y hacerles que sean productivos en un sector que sea más productivo que el de servir copas y cafés, ¿no? Otra cosa muy sagitariana, ¿no? Hemos invertido en turismo, hemos invertido en... Sí. Y ese es el elefante gris. El elefante gris. Seguimos enseñando a los niños valenciano, euskera, catalán, con perdón de los regionalistas, cuando lo que hace falta es saber inglés. Y yo lo que veo es mis hijos les enseñan matemáticas en valenciano. Digo, por el amor de Dios, si ya las matemáticas son complicadas, enséñaselas en castellano, por favor, para que entiendan. Pero si las enseñas en valenciano, pues ahí ya no van a entender nada, ¿no? Entonces, es decir, realmente hemos perdido la cabeza y es porque no vemos al elefante gris que nos dice, dejad el oreca, prepararos aprended lo que sea, pero en inglés, aprended matemáticas. El tema de las soft skills y de los hard skills, yo lo que veo hoy en día en la educación, porque tengo 2 hijos pequeños y lo veo, es que ni soft ni hard. Porque al menos en mi época, yo tengo 63 años, voy a cumplir ahora, nos metían mucha caña con las matemáticas, ¿no? Matemáticas, ciencias y todo esto. Y digo, bien, pues me ha servido para algo. Las hard skills sirven, las matemáticas sirven, vive Dios que son útiles, las matemáticas y la física y las ciencias te ayudan a ganarte la vida y a entender el mundo, ¿no? Y luego, pero las soft skills, te das cuenta, mucha gente de mi edad que no saben vivir sin su mamá o sin su mujer, porque no saben hacerse un huevo frito, no saben cocinar, no saben coserse un botón de la camisa. Esos son soft skills. Y sin soft skills te mueres, ¿no? Y hoy en día no se les enseña a los niños ni soft ni hard. Ni una ni otra. Nada. ¿Qué le enseñamos ahora? ¿Qué le estamos enseñando, no? No sé, no sé. Sí, matemáticas en valenciano y cosas de estas, que al final no aprenden ni valenciano ni matemáticas. Ni matemáticas, ¿no? Al final somos ninis de alguna u otra manera. Me llama mucho la atención porque José y yo somos contemporáneos.
José me lleva a mí 2 años y tenemos una visión muy parecida de que el mundo no va a volver atrás. O sea, esto que vivimos hay que reinventarlo. Y esa es la promesa de Plutón en Acuario dentro de 2 años. Yo añoro un poco que la mentalidad de la humanidad se redimensione. Y es porque tal vez por la visión de lo que uno ha vivido a través de 60, 61 años, ya ha demostrado que hay que romper los paradigmas, porque Plutón dura 20, 21 años en cada signo y Capricornio fue demasiado sólido, demasiado estructurado. Entonces, creo que es eso, es como la visión de los que tenemos más de 60 años con la visión de los jóvenes. Hay unos cambios diametralmente en muchas cosas. No sé si el mensaje sería, pues bueno, creo que es tan, para mí por lo menos, tan incierto lo que va a suceder que aquí y ahora, cada día, cada día, cada día, cada día. Y yo creo que eso, por lo menos en mi caso, es lo que se ha hecho más presente que nunca en el último año y medio, ¿no? Hoy, aquí y ahora. Y sobre todo la guía de tu cuerpo, ¿no? ¿Qué dice tu cuerpo? Porque evidentemente tu mente, si uno pensara sus pensamientos, pues ya iría bien, ¿no? Pero yo a veces pienso, ¿pero yo esto lo pienso o me piensan? Entonces, al cuerpo y aquí y ahora. Creo que no hay otra porque si no, el nivel de incertidumbre es tal y yo por lo menos intuyo que los cambios van a ser tan increíbles que es una mera intuición, ni siquiera puedo vislumbrar nada, ¿no? Pero es una sensación corporal de va a venir muy, muy, muy distinto. Fíjate, Eva, yo cuando era pequeño, yo pensaba en mi abuelo, ¿no? Yo decía, wow, mi abuelo ha vivido una guerra, ha vivido el hambre, pero durante mucho tiempo estaba como la cosa muy parada a nivel evolución. Luego, wow, vio la tele, vio la radio, vio el teléfono y se murió viendo un móvil, ¿no? Wow, cuántas cosas ha visto mi abuelo en tan poco. Y pienso, joder, yo que tengo el retorno de Saturno ahora, cuando yo tenga 90 años, ¿qué habré visto? De aquí a 60 años, si llego, ¿qué habré visto? De aquí a 50 años, ¿qué habré visto? Esa es la cuestión, si llegas, por lo tanto, aquí... Claro, sí llego, porque lo mismo mañana me cae el piano y no lo veo. No, vete de calle, claro. al bar. Sí. Que todavía quedan bares, sí. Yo creo que también el tan cacareado retorno de la astrología, ¿no? Es muy peligroso, yo no me alegraría, de hecho yo no me alegro, porque está de moda la astrología. A mí muchas veces la gente me dice, Pablo Flores de vez en cuando me llama, me dice, está esto subiendo, está increíble y tal. Y yo digo, joder. Me da miedo. ¿Por qué? Porque yo sé por qué la gente quiere astrología. La gente quiere astrología porque somos cada vez más conscientes, y lo habéis dicho muy claro, de la incertidumbre, de que vivimos un periodo de incertidumbres que es normal, pero que... Creo, José, que sé por dónde vas a ir. Que quizás más que una herramienta de conciencia, lo que esté creando es una herramienta de que ni soft skill ni hard skill, ¿no? Que les hagamos dependientes a ellos, ¿no? Que el astrólogo se convierta en una especie como de profeta. Claro, efectivamente, porque la gente lo que lleva muy mal es perder el control. Darse cuenta, por ejemplo, con el COVID, darse cuenta de lo que es obvio, que no tenemos el control del planeta, que de repente un virus pasa de un bicho a otro bicho y de ese bicho al ser humano, y entonces empezamos a inventarnos teorías de lo han puesto los chinos, lo han desarrollado los americanos y tal. Y todas esas teorías, que son delirantes, pero que lo peor no es que sean delirantes, es que lo que esconden es una necesidad de control. Porque si lo han puesto los chinos, ya está, ya nos podemos calmar, porque había unos chinos muy malos, todo el mundo sabe que los chinos son muy malos, que han desarrollado un virus para jodernos a todos, ya está. Vale, ahora matamos a los chinos y arreglamos, como antes hicimos con los judíos, ahora con los chinos, ya está. Y eso da mucha tranquilidad, porque hemos encontrado una razón, un culpable, estamos en control, hemos recuperado el control. Claro, decirle a la gente, no, ni lo pusieron los chinos, ni los americanos, lo hemos puesto todos
por nuestro modelo de desarrollo y no tenemos ningún control. Puede venir mañana otro virus peor que el COVID y llevarnos a todos por delante. Y tal, porque el COVID después de todo ha sido un juego de niños, es un virus buenecito comparado con el de la peste negra, comparado con la gripe española, no es nada. Entonces, la gente lleva muy mal esto. Es decir, no tenemos control de nada. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Tendrán empleo? ¿No tendrán empleo? Entonces, claro, el astrólogo es un poco un referente, ¿no? El astrólogo dice, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro y tal. Y es muy peligroso. Porque, yo creo, José, que la clave va a estar en qué tipo de astrología se haga, ¿no? Si la astrología es humanista de verdad, si el astrólogo lo que da es herramientas para que la persona piense por sí mismo y el consultante entiende que esto va de vamos a autoconocernos más, va bien, el auge es bueno. Pero si lo que hacemos es venderle la solución inmediata al miedo que tienen ahora mismo, van a tener 20 miedos, 20 consultas, sí, te puedes hacer millonario, pero la gente cada vez va a ser más dependiente, ¿no? Pero esa es la astrología que se está vendiendo hoy en día. Vete a YouTube, vete a Internet y fíjate los astrólogos, los youtubers astrólogos, ¿qué es lo que venden? Te venden soluciones, te dicen lo que tienes que hacer. ¿Es eso? Sí, eso no es, y eso no es. O sea, los que, por lo menos yo practico una astrología energética y lo que es una toma de conciencia. Cuando tú tomas conciencia de tu individualidad y de por qué elegiste vivir lo que tienes que vivir, te libera. Vale, bueno, pues yo creo que con todo esto que se ha cortado un poco de repente entre el Mercurio retrógrado y la energía de Géminis, que hemos vuelto a una segunda parte, un segundo vídeo, que ha surgido así, bueno, pues ahora sí que vamos despidiendo ya definitivamente, que al final lo tonto llevamos casi más de 1 hora y media hablando, o prácticamente, y bueno, pues al final ha sido un placer. Yo creo que este par de vídeos, este par de gemelos, ¿no?, geminianos, le van a gustar a todo el que lo haya visto, porque yo creo que da claves muy importantes desde distintos puntos de vista, ¿no? Sí, sí. Bueno, un abrazo, José, desde Colombia, y gracias por este discernimiento. Es un placer conversar contigo y para eso estamos en Astrosinergia. Cualquier cosa, esta es tu casa también. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos y a todas y bueno, pues hasta la próxima entonces. Por mi parte lo mismo, un placer compartir ratito con mis compañeros y con el invitado especial y excepcional que es José. Muchísimas gracias por acercarte y nos seguiremos encontrando por las redes. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao. 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 Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial.